Hola a todos, hoy nos encontramos en la finca San Jorgito, en la vereda Don Lope, en Simijaca, Cundinamarca, y nos ha recibido la señora Bernarda Corredor Cabra, quien nos va a hablar acerca de muchos aspectos: su vida personal, su vida familiar, el Templo Inmaculado, un poco acerca de la historia de la vía Simijaca Carmen de Carupa y otros aspectos que nos va a interesar bastante. Este episodio se llama Bernardita, la descendiente de una familia bendecida. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de La Ventana del Recuerdo en Globo Más. Y ya nos encontramos en el interior de la casa de la señora Bernarda Corredor Cabra, ubicada en la finca San Jorgito, en la vereda Don Lope. Vamos a viajar por un momento al pasado a través de los recuerdos que ella nos puede compartir el día de hoy. La señora Bernarda Corredor Cabra. Señora Bernarda, háblenos precisamente de la casa. ¿Quién construyó esta casa que usted actualmente habita? El que la empezó a construir fue Rudencindo León. Y dejó una parte construida y luego la otra parte que hay más aquí agregada la construyó Jacinto Cabra. ¿En qué año, más o menos? Eso sí, yo sí no me acuerdo. Pero aproximadamente por ahí más de 80 años tendrá esta casa. ¿Cuántos años tendrá esta casa? ¿Unos 80 años? No. ¿Menos? Esa tiene como, aguarde, a ver, pienso. ¿Qué pasaba en ese momento en Simijaca? De pronto, algún suceso que usted se acuerde. Pongámosle harto 50 años, si no alcanza, que está construida. No le pusimos placa para haber sabido en qué año se construyó, pero póngale 50 años. Ya cuando nos vinimos a vivir todos acá, ya tenía todos mis hijos, se podía decir. No, me quedaba solo Marina, el resto ya. Y el menor de los hombres tiene 52 años, Héctor. Y ya cuando vivimos aquí, ya todos habían nacido. Listo. Entonces, si usted tuviera que colocarle un título a esta casa, si tuviera que bautizarla con algún nombre, ¿qué nombre le colocaría a esta casa? No tengo, sería la casa del recuerdo, el recuerdo, porque fue construida en vida de mi esposo y mi persona. Háblenos acerca de su esposo. ¿Cómo se conoció con su esposo? Pues para conocerlo que éramos vecinos. Yo vivía allí en una casita enfrente de la escuela, y él vivía aquí arriba en una casa con los padres, con la mamá, hermanas. Y él viajaba mucho al Tolima, Pereira y por allá, recorrió. Cuando volvió, Mesa, nos conocimos, pero él era mucho mayor de mí. Y bueno, Dios ya lo convenía. Él me hizo su esposa y él fue mi marido, padre de mis hijos. Estamos hablando del señor Ventura. El nombre de su esposo era Ventura. Ventura Rodríguez Caro. ¿Él era oriundo de Simijaca? Aquí también de Simijaca, de la misma vereda. Sí, señor. ¿Y su merced nació aquí en Simijaca? Sí, señor, aquí en la misma vereda de Don Lope. ¿Nació en su casa o en algún hospital? No, en la casa, en esos años no llevaban las madres de familia a que tuvieran los hijos en los hospitales, y cada uno en la casa con personas, señoras especiales que les recibían los niños. ¿Quién fue la partera que la recibió a usted? Eso sí, no averigüé. No le averigüé a mi mamá, quién sabe cuál sería. ¿Se acuerda de su momento del matrimonio? ¿Hace cuántos años más o menos usted contrajo matrimonio? Hace 73 años. ¿Cuál fue la fecha de matrimonio?
el 23 de abril de 1900, así hay que hacer la cuenta de 1900 no me acuerdo, pero fue un 23 de abril. Un 23 de abril cuando la señora Bernarda tenía ¿cuántos años? Iba para 18 años. Para 18 años. En ese momento me imagino que estaba el templo antiguo o todavía estaba el templo nuevo. El templo antiguo. El templo que se construyó, que está hoy en día, eso fue ya mucho después que lo construyeron. Señora Bernarda, ayúdenos a viajar al pasado y a recordar cómo era el templo antiguo, físicamente, cómo era esa construcción. Era muy pequeño, no tenía sino una sola nave. Habían unas capilitas hacia el frente del altar que celebraban la misa, la capilla de Santa Lucía y la capilla de San Antonio, hacia el lado y lado de la altar mayor. Y el despacho parroquial hacia el otro ladito, y la entrada para la casa cural. Esa casa cural todavía vive, muy antigua y muy grande, mucho construcción grande que en esas habían hecho, pero todavía vive. Hay salones que están todavía, claro que los arreglaron, eso fue, después los reconstruyeron, pero esos son antiguos. Donde está ahorita mismo la capilla y el oratorio, allá adentrábamos mucho a hacer oración con la Legión de María, en esas reinaba mucho la Legión de María, que hasta una hermana mía, con él íbamos allá al oratorio. Y ahí ahorita sí, un párroco lo formó salón de oratorio. Bueno, vamos a seguir esculcando la historia acerca de la arquitectura del templo antiguo. Entonces, la señora Bernarda nos cuenta que era un templo de una sola nave, de una sola torre, era un templo muy pequeño. Más o menos a cuántas personas tenía capacidad ese templo. Eso tenías, bueno, como en esos años no se decía así quedaron en una banca unas 10, 12 personas, eso no había distinción ninguna. Entonces, habían bancas de madera, no cientos de metal, de madera había, y al lado en una parte era la estadía de los hombres y al otro lado de las señoras. Había un púlpito alto, muy bonito, donde se subía el padre a predicar, pero no había micrófonos, nada. Ahí nosotros todos, pero había campo como para más de 100 personas. Y como había varias celebraciones de misa, pues unos a una y otros, los del campo generalmente era a las 12 del día la celebración. Y los del pueblo sí dejaban para por la tarde o a las 7 de la mañana. Listo. ¿A qué horas era el horario de las Eucaristías? Usted nos dice que los domingos era a las 12 del mediodía fijo la misa para el campesinado. Misa de 7. Si había vicario que no tuviera el párroco solo, había misa de 7, de 9 y de 12 y de 6 de la tarde. Pero si el párroco estaba solo, no habían sino 3 misas. Que yo me acuerde, son las 3 misas por la tarde y ya no había en esos años. Señora Bernarda, ¿usted conoce el templo parroquial de Susa? Una sola vez fui, no. ¿Ha entrado a ese templo parroquial? He entrado, pero ya no me acuerdo muy bien. Una sola vez fui a una celebración de una misa de un señor conocido y hasta fuimos al cementerio. Es que por lo que usted me cuenta, creería yo que las características del templo de Susa actual se parecen al templo antiguo de Simijaca. No, me dice que un templo de una sola torre, un templo en donde estaba el púlpito. Es más amplio. Cuando yo conocí Susa y el templo ese es más amplio, más grande que el que fue de Simijaca. O sea que el templo antiguo de Simijaca era más pequeño que el templo actual de Susa. Claro, más pequeño, menos pavimento tenía, lógico, como era antiguo, eso no era muy lujoso, pero la gente devota, allá corríamos. Sí, señor. ¿El piso era de tablado? Tablado, era tabla, no era
Era tabla de madera cepillada, no era baldosa. ¿Cuántas puertas tenía el templo? Una sola, la entrada, como ahorita que entra uno y sale una puerta y sale otra, no, era una sola. ¿Tenía campanario? ¿Cuántas campanas tenía el templo? Uy, eso sí, la campana grande, que no sé qué se haría, esa sí se oía desde que nos íbamos de aquí, que estaban dando ya los toques para la Santa Misa, ¿verdad? Que eso sí. Había un señor que era el Nectalí Rodríguez, era el sacristán, pero hacía vibrar esas campanas que se oían en las veredas. Eso era muy bonito. O sea que había más de una sola había más de una campana. No una sola grande, tenían una pequeña para cuando se tocaba que el deje, ya tocaban la chiquita. O sea, eran dos campanas, una campana grande y una campana pequeña. Pequeñita, sí señor. ¿La altura del templo cómo era? Digamos, comparémoslo con algo, tal vez más Bueno, alto que un árbol. sí, alto, ¿Cómo era siempre la alto. altura del templo antiguo de Simijaca? Era siempre alto, no era muy bajito, era alto. Y tenía mucho cuadro, o las 15 cuadros de las estaciones de las Vía Crucis. Y tenían unas ventanas bonitas, sí, ¿para qué? Al lado y lado había ventanales, dos ventanales, y había como capilla del bautisterio de entrar a la puerta de la iglesia. Ayer en la capilla del bautisterio. Y no era maluco, era bonito, pero el municipio o como le diga yo, los simijenses y toda la junta del protemplo iniciaron que había que hacer un templo nuevo, que merecía Simijaca tener un buen templo. Y hoy en día los que conocen ese templo dicen que es la catedral de Simijaca. Eso han dicho los que han venido y conocen. Muy, muy bueno que quedó ahora. Señora Bernarda, entonces uno entraba al templo antiguo de Simijaca y al lado izquierdo, cerca del altar, estaba la capilla de San Antonio o de Santa Lucía. Al lado derecho estaba la de Santa Lucía y al lado izquierdo estaba la de San Antonio. Sí. Pero Actual, adentro, no le digo que donde celebraba el cura la misa, la celebraba allí en el altar. Y al salir de allá, una capilla aquí y otra allí, que cuando habían sacerdotes allá había modos de celebrar una santa misa. Tenía altar y muy bonito. Actualmente la patrona de la parroquia de Simijaca es la Inmaculada La Concepción. Inmaculada ¿En ese Concepción. tiempo seguía siendo la patrona de Simijaca? Desde que será Simijaca, la patrona ha sido la Inmaculada Concepción y Santa Lucía, la bicipatrona, decían. La bicipatrona de Simijaca. Le celebran mucho en esos años. Era muy celebrada el 13 de diciembre la fiesta de Santa Lucía. Venía mucha gente peregrina a la devoción de Santa Lucía. Muy buena la fiesta, sí señor. Bueno, aparte de la celebración eucarística celebrando el Día de Santa Lucía, ¿qué más hacían en ese 13 de diciembre de esos tiempos pasados? Pues la fiesta, bazares, afuera en la plaza principal, que en esa se llamaba principal de frente de la iglesia, las personas que deseaban tenerle comida a los peregrinos, eso eran bazares y comitivas muy buenas, ventas de muchas cosas, como dicen, para vender escapularios, rosarios, cosas, pero que ya no eran de Simijaca, sino venían de los distintos pueblos, más que todo vendrían como de Chinquirá y traían a ventas, eso había mucha venta de cosas el día de Santa Lucía. En cambio, en la fiesta principal del 8 de diciembre de la Inmaculada, no había todo eso, bazar ni nada, no. Era las fiestas apenas de la Virgen. Pero para Santa Lucía sí había mucho movimiento.
Mantengámonos un ratico en el pasado y recuérdenos por favor cómo fue ese momento del matrimonio suyo, el matrimonio de la señora Bernarda Corredor Cabra junto con el señor Buenaventura Rodríguez. Pues en esos años el día era un día sábado y el matrimonio no era por la noche, fue a las 9 de la mañana. Irnos con los padrinos y familias por parte de mi esposo y mis padres al matrimonio y volvernos a venir para la casa. En esos carros no había nada. Venirnos a hacer la reunión del matrimonio y pasaba la reunión y cada cual para su casa. Sí, sí. ¿Usted cómo estaba vestida ese día? En esos años nunca vestían a la mujer de blanco ni de color cualquiera, era un vestido negro, de paño, falda negra y chaqueta negra y una blusa blanca. Y claro que más o menos, bien vestida sí. ¿Y su novio? Estaban bien con un buen vestido de paño y bien que se viera bonito. ¿Cuál fue el sacerdote que los casó? No me acuerdo el nombre del sacerdote, pero el sacerdote era hasta delicadito. Pero no me acuerdo. Yo tengo en presente y tengo hasta un escrito en Bogotá quién fue el que nos casó, pero ahorita no me acuerdo. Que nos casamos, sí, un 23 de abril. Bueno, ¿y cómo fue la propuesta de matrimonio de él? ¿Él qué le dijo? Bueno, primero la conquistó para convertirla en su novia, pero ¿cómo fue ese momento en que le dijo, oiga, cómo le decía a propósito él a usted? Bernarda, Bernardita, ¿cuál era esa palabra de cariño? ¿Qué le decía a usted? No, pues en esas no me acuerdo, pero claro, la propuesta era inmediatamente cuando nos empezamos a conocer que era para casarse, que él no quería ni perturbar la persona, a la novia, ni tampoco burlarse de ella, que ella estaba resuelta a formar el hogar, que él tenía formas de sostener el hogar trabajando, sí, y haciéndolo uno a trabajar, pero que él tenía formas, no era para irnos a vivir en arriendo, ni tampoco a aventurar, porque él ya tenía su finquita y tenía una ranchita allí. Y ahí nos vinimos a vivir. ¿Y fruto de ese matrimonio cuántos hijos llegaron? Llegaron, le cuento la verdad, Cuente a ver la verdad. 13 hijos. Virgen Santísima, 13 hijos. ¿Quiénes fueron los 13 hijos? Los 13 hijos fueron primero las niñas y luego a lo último fueron los hombres. Y tengo que nombrar cada uno. A ver, recordemos, echemos memoria. El primero, el número 1, sí. María Luisa, María Luisa. Cecilia, Sí. Rosalba, Blanca Inés, Carmen Alicia, Blanca Bernarda, Doraliz, y luego sí siguieron los hombres. Y luego siguió el primer hijo que llegó lo puso al nombre de él, Buenaventura, pero entonces yo intercedí que quedara José Buenaventura y generalmente ya lo nombramos es José. José Buenaventura, Manuel Antonio, Carlos Germán y Héctor Alfonso. Y la menor se llama Luz Marina. Y continuamos con este segundo episodio de La Ventana del Recuerdo, que en esta ocasión se llama Bernardita, la descendiente de una familia bendecida. Y estamos hoy viajando hacia el pasado para tener varios datos presentes. Y uno de esos datos fue el matrimonio de la señora Bernarda con el señor Buenaventura Rodríguez. ¿Cuántas personas fueron ese día al matrimonio? Bueno, antes de cuántas personas, ¿qué hicieron? ¿Alguna comida en especial? Claro, pero por la tarde, ya por la noche, y la fiesta, en la casa de la suegra, aquí arriba, que hay una casa grande. Y eso vinieron muchas personas, por parte de mi esposo, fueron hasta del Tolima, que habían hermanas, vinieron.
Y de parte de mis padres, muy poquitos, porque no estaban por aquí mis hermanos, ni, ya no habían, pero sí hubieron unos tíos. Vino mi tío Campo Elías, vino mi tío Ananías, tíos de mí. Y muy poquitos, porque no había, la familia estaba retirada lejos. Mis hermanos estaban en Pereira, 2 hermanos y otra hermana, ¿no? En esas no vinieron. Ni los invitamos porque se sabía que iban a venir. Pero familia de él sí hubo hartos. Y unos poquitos de mi familia. Señora Bernarda, si hubo fiestas porque hubo música. Y si hubo música es porque invitaron a algún grupo musical o tenían algún equipo que reproducía música. Un grupo musical porque en esas no había nada de, no había luz eléctrica y no había nada de músicos, nadie. Era un grupo, unos 2 muchachos compañeros de mi esposo que tenían guitarra y tocaban muy bonito. Cantar no, pero sí tocaban muy bonito. Y hubo baile, por supuesto. Cuando usted se casó tenía 19 años, ¿cierto? No, 18. 18 años. ¿Ya habían vehículos en Simijaca? Muy poquiticos. Y aquí no había carretera para, ni siquiera, era camino. Caminito para, como dicen, camino de herradura. Y, la gente nos viajábamos, era a pie para el pueblo, porque no hubo carretera en esas. La carretera no hace tanto, hará como unos 35 años que formaron carretera por esta vereda y Pacarupa. En esas no, camino de herradura y angosto, pedregoso y barrial. Y en ese camino de herradura usted se transitaba para llegar al pueblo a la Eucaristía, por ejemplo. Sí, a pie, todo, no solamente yo, todo el que queríamos bajar, todos a pie y mucho barro. Cuando había invierno era mucho barro y allá bajábamos a las Sagradas Eucaristías porque hemos sido de familia católica. Así sufriéramos lo que pasara, pero que el día domingo no se nos quedaba sin ir a la Sagrada Eucaristía. ¿La fiesta de matrimonio en dónde fue? ¿En la casa de sus padres? No, en la casa de los padres de mi esposo. Listo. ¿Esa casa actualmente existe? No, señor, eso hace años que él cayó, como no eran casas de adobe, sino ni de ladrillo. Eran casas, lo que se llamaba en esos años de bareque, pero las formaban muy bonitas, amplio, un patio muy amplio, una sala muy amplia. Pero eso como los que les tocó, que fueron unas cuñadas mías, se fueron yendo y otros se fueron muriendo y la casa quedó sola y se cayó y se acabó. Eso aquí arribita en una planadita. O sea, por ejemplo, de este punto donde nos encontramos actualmente, que es la casa en la finca San Jorgito, vereda Don Lope, desde esta casa hasta la otra casa, bueno, donde existía esa casa, a pie, por ejemplo, ¿cuánto se demora? Aquí arribita habrá una cuadra, de aquí allí donde era la casa, como una cuadra, sino que no plano, sino pendiente. Entonces, esa era la casa de los papás de su esposo. Sí. Y entonces, en ese tiempo, cuando usted tenía 18 años, aquí en este lugar donde nos encontramos actualmente, ¿qué era? ¿Era un terreno baldío? De sembrar, celo de sembrar, que en esos tiempos sí se sembraba trigo, maíz, arveja, papa casi no, era arveja, maíz y trigo, aún cebada. Y daba bueno, eso era como amplio, grande, eso como la tierra se corre. Eso ya decía poco. Bueno, viajemos unos añitos más hacia adelante, pero continuamos en el pasado. Entonces, ¿se acuerda cómo fue el tema de la destrucción del templo antiguo para poder construir el templo nuevo? Pues yo lo ¿Y cómo fue? Yo lo que me acuerdo es con el entusiasmo de la Junta de Simijaca Pro Templo, que se llamaba, el principal valiente para dar datos era un señor que llamaban Vicente Murcia. Y luego más
personas que las llamamos en esos años locutores, y el alcalde, yo no sé quién sería el alcalde, y el párroco, que él sí se comenzó con él, el párroco, ¿qué? Se me olvidó ahorita el nombre, Rafael Reyes Barrera, que él sí tiene su placa allá en Semijaca, la construcción en tiempos de él, y él duró hasta que estrenaron la iglesia, ahí de párroco. Y toda la comitiva de Semijaca. Comenzaron por bazares en las veredas y después ya en las veredas, no por veredas, sino las bajaron los bazares para el pueblo, encabezados por cada vereda le tocaba por allá cada 6 meses, porque como son como 9 veredas. Una semana, una vereda, con sus respectivos, ¿cómo se llamaban los que encabezaban el bazar? Y la otra semana otra vereda y otra personal. En la vereda formaron 2 comitivas, que era la vereda Don Lope y la vereda Aposentos o Churnica. Tenía que ser primero un grupo y después el otro, y así, en esa forma de verdad se hicieron muchas actividades y salían los encabezaban el bazar por la vereda y hasta Carupa, al vecindario Carupa, pidiendo auxilios para hacer los bazares, y la gente muy dada, muy bondadosa, obsequiaban papa, otros daban gallinas, otros daban cebolla. Aquí nosotros, como teníamos una buena huerta grande, generalmente obsequiamos la cebolla, no, porque eso se conseguían más, cebolla, papa, gallinas. El marrano sí lo tenía que comprar para prepararlo. Y mucha comitiva para el día festivo. Toda una semana comenzaba desde el viernes hasta el martes, se terminaba el bazar de cada grupo. Y había mucha venta. La gente colaboraba mucho. Cuando usted tenía 18 años, ¿cuál era el día de mercado en Simijaca? El lunes, los lunes, sí, hasta ahorita que se oye decir que es los domingos. Generalmente bajaba uno a misa el domingo y el lunes a mercado, de mercado de comida y de víveres, y la plaza de ferias de ganado cada 8 días. ¿Y en dónde era la plaza de mercado en ese momento? Ahí en las primeras veces era enfrente del templo, donde ahorita es el parque. Eso ahí había batán, había el puesto de la fruta, el puesto de las que vendían papa, el puesto de donde vendían las gallinas, los huevos. La gente del campo llegaba y los de Bogotá venían a comprar gallina campesina para llevar y huevo. Y todo el mercado de ahí. Y el de la plaza de ferias era arriba, donde es enfrente de la casa de sus padres. En el sector de la plazuela. Listo. Señora Bernarda, para esa temporada que usted tenía 19 años y nos dice que el lugar de la plaza, del día de mercado, o mejor, de la plaza de mercado, era donde actualmente queda el parque principal de Simijaca. Para esa temporada en donde estaban destruyendo el templo antiguo para construir el nuevo, ¿cuál fue su papel? ¿Usted de qué manera le colaboró a la parroquia en esos años para poder construir el templo nuevo? Pues de nuestra parte, no solamente mi persona, sino muchas señoras, nos citaba el cabecilla del bazar, tal día fulana, sutana, para ir a ayudar a cocinar, y meseras, eso eran meseras especiales. Y yo para la cocina, para todo el trabajo de preparar las comitivas, que ayudar a preparar tamales, cuando mataban el marrano, para ayudar a preparar esa carne para la longaniza,
Todas las señoras, no solo yo, unas 6, 7 señoras. Y jóvenes para meseras en el restaurante. Y cocineras especiales, habían 2, pero aquí en la vereda que eran bravas para la cocina y lo sabían hacer. ¿Y quiénes eran ellas? ¿Cuál era el nombre de ellas? El nombre de ellas, una era Encarnación Rodríguez y la otra era Ana Dolores Guzmán. Yo no me acuerdo cuál era la otra, eran las especiales cocineras, que había que tomarles el parecer, ellas tal cosa, qué tanto, y no sé qué, y ellas daban la indicación. Y ayudaba a uno, tenía que llegar uno allá a las 7 de la mañana, y muchas veces yo me venía hasta las 8 o 9 de la noche, con otras señoras por la vereda, caminando, venirnos para la casa. Pero al otro día ya no nos tocaba ir, porque era orden. Ya que nos quedábamos en la casa y al tercer día váyanos otra vez a la colaboración. Listo, sigamos en el pasado, pero trasladémonos del lugar. Ya estábamos en el parque principal, hablando un poco acerca de la plaza de mercado y también hablando acerca del templo Inmaculado, de la construcción del templo Inmaculado. Ahora trasladémonos a la vereda Don Lope, cuando usted tenía 18 años. Empecemos a recordar los vecinos de ese momento. ¿Quiénes eran los vecinos? A ver, recordemos nombres, señora Bernarda. A ver, de pronto por ahí, el vecino más cercano, ¿quién era? Allí como yo vivía enfrente de la escuela, en esa no había escuela. No, donde yo estudié fue en la escuela de abajo, la de Churnica. Y donde estudió varios de mis hijos, las primeras fueron a estudiar allá, porque la escuela, ahí está la placa en la escuela, en qué año fue construida. Las primeras estudiaron abajo y para terminar la primaria tocaba llevarlas al pueblo. Unas 3 de las 10 hijas mías se llevaron al pueblo para terminar. Y estamos presentando en estos momentos este episodio que se llama Bernardita, la descendiente de una familia bendecida. Ese es nuestro segundo episodio de este programa que se llama La Ventana del Recuerdo, que emitimos por el canal Globo Más. Y estamos viajando en el pasado y estábamos recordando el nombre de los vecinos. Nos estaba diciendo que en la temporada del pasado, cuando ella tenía 18 años, no existía la actual sede del Colegio Agustín Parra, sede Don Lope. No existía escuela en ese momento. Ella nos estaba diciendo que la principal escuela era la escuela de Churnica, ¿cierto, señora Bernarda? Sí, señor, allá fue donde yo estudié, mis años de estudio fueron allá, en la escuela de Churnica. De allí nos tocaba desplazarnos con, no solo yo, con muchas conocidas de la vereda, irnos a estudiar. Eso nos reuníamos entre hombres y mujeres, por lo menos 8, unos 10 niños y niñas. Éramos bastantes, eso la escuela allá se reunía de alrededor, eran por lo menos unos 150 niños, si no era más. La escuela era, no, que después la reformaron porque también ya no cabíamos. ¿Y allí estudió hasta qué grado? Hasta quinto, 5 años duré estudiando, pero en esos años no se llamaba quinto primaria, o segundo, tercero, se llamaba superior, elemental y superior. Superior duré como 2 años repitiendo ahí lo mismo que fue y ya salíamos de superior, ya no había más que hacer allá, sino que nos llevaran a estudiar a otra parte, pero como nuestros padres no era posible llevarnos a otros sitios, con eso nos quedamos. Ya. Pero entonces eso quiere decir que bueno, antes de formularle la pregunta me genera otra pregunta. Cuando usted terminó de estudiar lo que actualmente se llama quinto de primaria, ¿cuántos años tenía, más o menos? Por ahí 13 años creo, o no, 14. Yo ya era grande, ya una muchacha grande. En esos años la juventud no crecía tanto como ahora. Ay, así, en una estatura regular. Como de 13 años, tal vez algo más salí yo de la primaria. Pero no se llamaba primaria, sino elemental y superior. ¿Y el nombre de la escuela cómo era? ¿Escuela de Churnica? Escuela de Churnica. Ahorita sí tienen el nombre que Escuela Don Lope número 1 y Don Lope número 2. Sí. Listo. ¿Eso quiere decir que cuando usted tenía 13 años no existía el Colegio Agustín Parra o sí existía? Medio comenzaban a contar que sí, porque unas primas mías sí estudiaron allá, Emma Cabra, que usted la conocerá, ¿no?
la hija de mi tío Zoilo, la que fue, yo no me acuerdo que era empleada aquí en Simijaca. Ella sí estudió ahí unos años. Y ya, pero primero era de solo hombres, ¿cómo se llama? Es masculino. Y después sí formaron el colegio Agustín Parra, masculino y femenino, pero no de ahorita es la sede, sino ahí donde es ¿cómo se llama? La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. Mm. Listo, que recordamos que la Casa de la Cultura queda sobre la carrera octava con calle novena esquina. Nos encontramos en esos momentos con la señora Bernarda, pero todavía no hemos recordado el nombre de los vecinos. Nos estaba diciendo que en ese momento no existía escuela. ¿Quién eran los vecinos en ese momento cuando usted tenía 13 años, por ejemplo? Propios vecinos. Había un señor por la barribita de la casa de nosotros allí, Marcos Ramírez. Y arriba, donde vivieron sus abuelos, había una señora Abigail, no sé el apellido, y el esposo era Proto León, pero no sé de dónde habrían venido, hicieron esas casitas de sus abuelos, y ahí vivieron. Más arriba era doña Enriqueta Varela, más arriba don Fortunato Caro, y al otro lado Antonio Cabra, y más abajo por allí, no me acuerdo, donde había una gran chichería en esos años era Cristina Santamaría, Rafael Campos, así de vecinos más o menos ellos, hasta como enfrente aquí abajito. De resto, eso hay hartos, habían hartos, que ahora la gente también ya está muy poquita aquí en esta vereda, pero muy poquita. Oíamos mucha gente en la vereda y había trabajo para ellos y había trabajo en las planadas porque en esas sembraban trigo, mucho trigo y alberja también, pero muy poco. Pero abrazo con yunta de bueyes y obreros a cultivar la tierra. Ahorita como es sola maquinaria sí llegan a hacer cultivos. Pero eso hasta 3, 4 yuntas de bueyes en un tajo de tierra grande, donde llaman ahorita la huellera. Por allá iba mucha gente de por aquí con sus bueyes a ganarse el fornalito. Usted nos menciona dos personas, un señor que se llamó Proto y la señora Abigail, que ellos construyeron. ¿Qué construyeron ellos? La casa de donde, que esa sí es de adobe, la mayoría, como que es casi de adobe, la casa de donde vivieron sus abuelos. Ellas vinieron a hacer el adobe y a construirla y ahí vivieron. No sé cuál sería el dueño de esa tierra, en esa sí no me acuerdo, pero ellos no eran los dueños de la tierra, sino vinieron a construir esa casita. Fue cuando comenzaron a trabajar, eran unos caidizos, caidicitos, ahí vivían, y después hicieron la casa y ahí vivieron algún par de años, no más. Dejaron la casa y ahí se pasó de poderes a poderes. Estamos hablando actualmente de la casa que se encuentra ubicada enfrente de la escuela. Enfrente de la escuela era la casa de mis padres, sí. Pero esa se cayó también, eso se acabó. Esa se llamaba Casa Blanca. La había construido un tío mío, tío segundo, y era solo, y construyó esa casita muy bonita y la pañetó, la blanqueó y la llamaba Casa Blanca. Y ahí duró nombrándose mucho tiempo Casa Blanca mientras se cayó la casa. Y ahora no. Y ahora no es Casa Blanca. ¿Y cómo no está la casa? Bueno, a mí me dijeron que en el pasado por aquí transcurría un bus que iba a Carmen de Carupa, una buseta. ¿Era cierto o no? Claro, eso no hace muchos años. Cuando ya hicieron la carretera, que esta quedó carretera nacional, pero últimamente es como municipal y eso como que casi ni la recuerdan los municipales, pero era carretera nacional y esa va para Carmen de Carupa y en el alto que se llama Alto Amarillo baja carretera para Buenavista, para un sitio llamado La María,
Para el lado de Tierra Caliente no, porque por allá no hicieron carretera. Pero para Buenavista sí hay carretera, que eso es un ramal que parte para Carupa, otro para Buenavista y el de para acá. Mm. ¿Recuerda cómo empezaron a construir esta carretera? Claro que me acuerdo, pero yo no sé quiénes serían los autores. Pero que bueno, lo ¿qué hicieron. recuerda en ese momento? Maquinaria, de pronto Claro, personas maquinaria. trabajando. ¿Qué recuerda del momento de la construcción de la vía Simijaca Carmen de Carupa? Maquinarias, bulldozer, maquinaria grande para venir a trazar. Y ingenieros, eso vinieron ingenieros. Al comenzar, comenzaron que cualquiera podía decir por aquí sale la carretera. Y hacían malas cosas. Y después sí ya vino un ingeniero que trazó la carretera y siguieron las maquinarias trabajando. Mm. Cuando empezaron a construir la carretera, ¿usted cuántos años tenía? Chao, nosotros éramos casados casi con todos los hijos. Yo no sé, ya años sí no, pues Tal vez unos 30 años por ahí. más. Claro que eso, que la carretera que está construida hará poco más o menos unos 25, 30 años, de verdad. Y entonces, a los años que yo tengo, yo ya tenía mis 50 y más años. Y cuando existía transporte entre Carmen de Carupa y Simijaca, ¿sí venía gente de Carmen de Carupa a Claro, visitar muchísima, Simijaca? pero no con carros, sino a lomo de animales cargando la papa, mucha papa que baja del lago de Carupa, y todavía baja papa. Todavía cultiva Carupa mucha papa, Carmen de Carupa y Platanillo y todo eso. Es que hay mis hijos que han cruzado por allá hace poco, que hay muchos cultivos de papa, muchas casas nuevas construidas y ya saben sembrar la papa con mucha técnica y hay mucha papa y cuando hay cosecha, eso suben camiones uno tras de otro bajando papa, eso sí no sé a dónde la llevarán. Si uno quiere un bulto de papa, sale acá a la carretera y le venden un bulto. Ahorita sí, no, ahorita está cara, de verdad que sí. Para conseguirla hay que ir al pueblo. Pero una vez que vinimos, eso era camión tras de camión, con llenitos de papa y barata. Ahora yo no sé, ¿será que la transportan para Ubateo? No sé. Señora Bernarda, me dijeron que a usted le gustaba mucho la música y que se sabía algunas canciones. Cántenos una canción. No, yo para cantar ahorita sí, perdón, yo no, ya no canto. Que me acuerdo las canciones antiguas tenían buena letra y buena música. Que ahora esas canciones de estas épocas, no sé cómo se pondrán a mañar la juventud, pero ahí las practican. Ah. Señora Bernarda, en todo lo que usted lleva de existencia, ¿ya había pasado algún fenómeno similar al que acabamos de pasar de la pandemia? Digamos, ¿en algún momento usted vivió un momento como este de pandemia? No, pues sí, había mucho enfermo de viruela, sarampión, pero eso le daba a la niñez, su juventud. Pero pandemia, no me acuerdo que haya habido pandemia, como decir, hubo tifo, y los de tifo los llevaban para el hospital de Ubaté, que allá hasta que se mejoraban o se morían. Pero lo que había era, y enseguida siguieron la vacunación en las escuelas y para los mayores, por ejemplo, de 15 años hasta los 20, vacunarlos para contra esa enfermedad de viruela y sarampión y tosferina. Pero así pandemia como la que hoy en día conocimos, no señor, no me acuerdo. Bueno, ya hablamos un poco acerca de la familia de ella, de sus hijos, un poco de sus padres, de sus abuelos. Y ya para finalizar, ir poco a poco finalizando este episodio, quiero que nos hable acerca de su familia, pero conformada por hermanos, porque entendemos que también sus hermanos fueron numerosos. ¿Cuántos No fueron tanto, y fueron quiénes? 7. 7, 2 hombres y 5 mujeres. ¿Quiénes eran sus hermanos? El hermano Mi mayor. hermano mayor era Telésforo Corredor, María Luisa Corredor, Corredor todos. Y la siguiente era Herminia. Y la siguiente era Abigail.
y la siguiente Ercilia, y mi persona, Bernarda Corredor. No éramos más que 7, 5 mujeres y 2 hombres. Era la familia en el hogar de mis padres. De esas 7 personas, ¿quiénes están vivos actualmente? Solamente Bernarda. Todos ya fallecieron, hombres y mujeres. La última que falleció fue su madrecita, su abuelita. La señora Abigail Corredor Cabra. Sí, ella fue la última de ya enseguida. Hace que como 2 años, 3, ¿usted sabe? Ahí está. ¿Qué tanto hace? Y usted sí no se acuerda, y yo sí tengo que acordarme de todo lo que me pregunta. Sí, más o menos hace ya casi 3 años. Señora Bernarda, con sus 90 años que tiene, ¿cierto? ¿Son 90 años? 90 y pasaditos. ¿Cómo se siente? ¿Feliz? ¿Feliz de estos 90 años? Muy enferma, sí, por muchas maluqueras que mi Diosito me las ha socorrido. Pero muy feliz porque mis hijos han sido excelentes personas, hombres y mujeres, muy dados unos a otros, muy unidos, y como donde ahorita vivimos la mayoría cerquita, ninguno se ha ido para otro departamento ni para otros sitios, entonces son muy unidos y nos reunimos siempre, la mayoría, mis hijos y mi persona, ahí en la casa, en mi casa, donde vivimos, en Bogotá. Hombres y mujeres, y nietos, y nietos, y nueras, y yernos. Señora Bernarda, ¿le tiene miedo usted a la muerte? Pues ¿Por ya qué? no. Sí, un tiempo que yo pensaba en la muerte y que bueno, ahora no. Lo primero que yo vivo es arrepentida, que Dios me perdone, que me perdona todos mis defectos y mis pecados y lo que haya ofendido a Dios. Y ahí estamos, Señor, para hacer su voluntad, lo que Dios disponga. Dice lo que sé yo pensar y decir, que Dios ha dicho que a cada uno nos tiene un sitio para habitaciones, tiene bastantes, y depende de nuestro modo de vivir, nos tendrá un sitio para ir a descansar. ¿Cómo le gustaría vivir sus últimos años de vida? Pues así, en esa forma, yo cuando me vengo aquí para la casa, digo, si nuestro Señor me recoge aquí en mi casa, haga Dios su santa voluntad, perdóneme todo lo que he ofendido, y que es lo que esté de Dios. Y si me voy para allá, para donde vivimos, la misma le digo a mi Padre Celestial, cada día y cada noche haremos oración y hacemos un acto de arrepentimiento, porque muchas veces en lo que he visto, en conocidos y particulares, anochecen y se acuestan vivos y amanecen en la eternidad. Entonces, uno, ¿qué espera? Que no esté esperando, ya de hace años para acá, uno espera que es la muerte, que lo que ya le llega, ya está más cerquita. Un día más de vida y otro menos que vivir. No, ya vivo resuelta que si Diosito me perdone, y ahí estoy, para hacer la voluntad de Dios. Bueno, con esos 90 años que usted tiene, son 90 años también para aprovechar, para aconsejar. Regálenos unos consejos a nosotros como televidentes. Consejos que usted seguramente puede dar con toda seguridad, porque ya tiene un camino bastante recorrido de 90 primaveras. Regálenos unos consejos. Pero yo, ¿qué les puedo regalar? Ustedes tienen más conocimiento y más entendimiento del que yo he podido tener. Consejos de vida. Consejos de vida, vivir bien y vivir todos los días pensando en que Dios no somos eternos. Vamos es de paso. Conforme nacemos, crecemos, nos llegan las maluqueras y estamos expuestos a cualquier momento marchar de esta vida. Ser buenos cristianos, pensar cada día que la muerte nos llega, que Dios nos recoge en cualquier parte, sea del modo que sea, pero que no nos escapamos, pues procurar cada día vivir bien y cumplir los mandamientos, los sacramentos,
y hacer la voluntad de Dios. Eso sí, si son ustedes cristianos devotos, eso es lo que yo les digo tanto a cualquier persona como a mis hijos. No olvidemos que no somos eternos, somos para la otra vida, pero procurar llevar en amor de Dios y además vivir los mandamientos y los sacramentos. Yo mis libros que cargo es la Misericordia día a día, que hay es una Biblia, que ahorita se le enseño, y mi catecismo católico explicado, cuando calienta sol, y como es que mi visión me ha molestado muchísimo, pero que caliente sol y el reflejo, yo todavía leo, y ahí le pongo cuidado a todo lo que hay que hacer para estarnos preparando para pasar a dar cuentas a Dios. Ay, uno vive ya tranquilo y feliz, porque ya no puedo hacer nada en trabajos y oficios. Lo que sí sé es que a mis hijos les estoy diciendo, mire que hay que hacer aquello, a eso fue que venimos ahorita, y ya consiguieron un contratista para cercar allá arriba en un llanito, que otro contratista para que todo es cercar las medianías, que no hacerle mal al vecino ni que nos haga, y que hay que hacer esto y que hay que hacer el otro. Como yo sí recorrí las tierritas generalmente, eso les doy de consejos y ellos están obedientes a lo que yo les dije, no más. Y ustedes como católicos deben de saber la historia de los sacramentos, cómo son. Primero, ¿cuál es? Bautismo, confirmación, penitencia. Y si se llegan a casar, se casan, porque si viven en unión libre, ahí estamos arriesgando el pellejo. Señora Bernarda, muchas gracias por recibirnos hoy en su casa, en el Hogar del Recuerdo. Con mucho gusto, cuantas veces puedan seguir viniendo, y de lo que esté aquí, charlamos alguna cosa, recordaremos de lo antiguo. Sí. Pues de esta manera nosotros nos despedimos de este episodio llamado Bernardita, la descendiente de una familia bendecida. Este es nuestro segundo episodio de este programa que se llama La Ventana del Recuerdo. Les decimos a ustedes un feliz momento. Muchas gracias al canal Globo Más y al ingeniero Oscar Varela por hacer posible que esta producción salga al aire. Thank you.